Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Hoy les vamos a hablar de mediación en este último programa del verano. Lo hacemos con Juan Morcillo Jiménez, que es uno de los especialistas en el mundo de la mediación aquí en el Principado de Asturias. Juan, muy buenas noches. Muy buenas noches. Especialista en el mundo de la mediación, es decir, uno de los hombres que se ha metido directamente en este espacio que deja la abogacía y que es prácticamente, es muy antiguo, pero casi como disciplina nuevo, ¿no? Sí, es relativamente nuevo. Es antiguo si nos remontamos a la época en que se puso en práctica, que fue en los años en el 75 más o menos, es decir, lo que se llamó propiamente mediación, y fue un trabajo en colaboración entre psicólogos y abogados aplicado al campo del derecho de familia en Estados Unidos. Entonces, visto la problemática que había en los problemas o los conflictos concernientes a los divorcios, separaciones y todo lo que tuviera que ver con los menores, se vio que parte de esos problemas, bueno, pues podían ser mejor entendidos si había una aplicación psicológica al lado de un desarrollo legal de los mismos. Entonces ahí un poco nació y de ahí ya se extendió a otras materias, a otros campos. ¿Cómo se estructura un proceso de mediación? Procedimiento. Bueno, desde que las partes toman contacto con el mediador, lo que tenemos que tener muy claro es que tiene que haber un procedimiento de mediación. Es decir, cada mediador tiene que tener su propio procedimiento. No es que exista uno único. Nosotros, cuando damos formación, damos, bueno, pues un prototipo de procedimiento para que las partes sigan el mismo, ¿no? Es un procedimiento que es flexible, es decir, que se adapta a las partes que vienen, a su idiosincrasia, a las particularidades que tienen la pareja, o si estamos hablando de derecho de familia, o si estamos hablando de derecho penal, bueno, pues la víctima y el ofensor, o incluso en derecho civil, bueno, pues cualquier problemática de derecho civil, ¿no? Pero más que nada, yo creo que básicamente se puede dividir en tres fases, ¿no? Que es una fase de recepción de las partes, ¿no? Esa fase es muy importante porque ahí es donde se genera una confianza en el procedimiento, una confianza en el mediador, y a la vez, de alguna forma, se trata de que las partes ganen confianza por ellas mismas para que se crean que pueden resolver el problema por ellas mismas. Ese primer contacto, Juan, perdona que te interrumpa, ¿es a la vez con las dos partes? Normalmente, bueno, esto depende también de la escuela de mediación. Nosotros aquí en Asturias, como estamos trabajando, efectivamente se les recibe a las dos partes conjuntamente, y luego se les invita a participar en una sesión individual a cada una de las partes. ¿Por qué? Porque consideramos que muchas de las partes, bueno, pues junto con la otra, no se atreven a expresar lo que realmente quieren. Hay una cosa también que es muy curioso, que se llama el dominio de la narrativa, ¿no? Es decir, si una parte cuenta algo, la siguiente que lo está escuchando se va a preocupar más de contestar a esa parte que está contando que de expresar lo que verdaderamente siente o quiere. Y por eso es muy importante para nosotros oír las dos versiones de las partes por separado. Luego ya, evidentemente, las juntamos en otra sesión, y ahí ya es donde vamos a estar explorando un poco, bueno, pues qué posiciones tiene cada una de las partes, qué se esconde detrás de esas posiciones, es decir, cuáles son sus intereses, ¿no? Qué se esconde debajo de esos intereses, cuáles son sus necesidades, ¿no? Vamos a ayudarles a generar opciones que satisfagan esos intereses, ¿no? Porque muchas veces con la mediación lo que nos damos cuenta es que el interés de uno no tiene por qué ser incompatible con el interés del otro. Entonces, cuando las partes ven eso, se llega a una mejor solución. Y luego, lógicamente, por último, está lo que sería la fase de negociación, donde una vez que las partes ya ven qué intereses tienen, bueno, pues ya entrarían dentro de la negociación. Una negociación ayudada por el mediador, pero donde son las partes las que negocian. Y muchas veces en este tipo de historias, este tipo de mediaciones, donde había dos enemigos irreconciliables, salen casi, o pueden salir dos personas que se pueden llegar a entender perfectamente, ¿no? Claro. Al margen del conflicto, claro. Claro, porque la clave está en que a través del mediador las partes se ponen en el lugar de la otra parte para saber por qué una persona está actuando como está actuando y qué es lo que está sintiendo. Una vez que yo sé
yo sé por qué tú actúas como actúas y porque la otra parte sabe por qué yo estoy actuando como estoy actuando, es mucho más fácil llegar a una solución, es mucho más fácil entendernos, ¿no? Entonces, muchas veces no es tanto llegar a un acuerdo, que vamos, sería lo ideal llegar a un acuerdo, sino saber por qué estamos en esta situación, ¿no? Porque de alguna forma eso nos da un aprendizaje para enfrentarnos a otros posibles conflictos que podamos tener, ¿no? Porque realmente la mediación se pone en marcha, pero no siempre no se llegan a acuerdos. Pero sí que, aunque no se lleguen a acuerdos, las partes salen contentas del procedimiento. ¿Por qué? Porque han descubierto una nueva forma de abordar un conflicto, distinta a como lo estaban abordando. ¿Cómo se mide el éxito de una mediación? Pues hombre, yo diría, fíjate, al hilo de lo que estábamos contando, yo diría que no se mide tanto por el número de acuerdos al que llegan las partes, sino se mide por el grado de cumplimiento de esos acuerdos, ¿no? Es decir, muchas veces llegar a acuerdos se pueden llegar por muy diversas vías y muy diversas formas, ¿no? Y bueno, pues porque tengas un momento determinado en que te encuentres más débil o te encuentres más fuerte, no sé, son muchas cosas. Entonces, bueno, confluyen las voluntades de dos partes y se llega a un acuerdo. Pero el problema radica en que si ese acuerdo no está explorado y no está basado realmente en los intereses de cada parte, esos acuerdos a la larga se incumplen por una de las dos partes. Entonces, ese es el problema. Entonces, por eso yo diría que el éxito de la mediación radica en el cumplimiento voluntario de los acuerdos, en la cantidad de acuerdos que se cumplen voluntariamente y que no se incumplen. Aun cuando la ley permite que un acuerdo de mediación elevado a escritura pública sea ejecutivo, es decir, que no tengamos que pasar por un procedimiento declarativo para ejecutarlo, lo permite. Date cuenta que si eso fuera así, si llegáramos a acuerdos de mediación que tuvieran fuerza ejecutiva y tuviéramos muchas ejecuciones en el juzgado, significaría que la mediación ha sido un auténtico fracaso. No habría servido absolutamente para nada. Entonces, aun cuando la ley da esa posibilidad, entendemos que si la mediación ha resultado bueno, esa posibilidad no tendría por qué llevarse a la práctica, no tendría que ejecutarse ningún acuerdo. ¿Qué posibilidades tiene la mediación y qué posibilidades tiene el ámbito penal? Bueno, la mediación, como te dije en un principio, nació en el ámbito del derecho de familia y se fue extendiendo a todos los campos, ¿no? En el ámbito penal, yo te diría que yo creo que es uno de los campos más fascinantes de aplicación de la mediación, uno de los más, ¿no? A mucha gente cuando le hablas de la mediación penal, bueno, le puede chocar un poco, ¿no? Es claro, lógicamente es un tipo de mediación distinto al que se puede aplicar la mediación civil y mercantil o familiar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una materia de derecho público, como es la imposición de una pena, en la que las partes son ajenas a eso no se puede negociar. Pero se pueden negociar otras cosas, por ejemplo, responsabilidades civiles, o se pueden negociar, o se puede hablar de qué pasó. Lo importante de la mediación es que desaparezca la revictimización de la víctima. Me explico. Date cuenta que una persona es objeto de un delito y tal y como está planteado el sistema, se le toma declaración y luego ya de alguna forma se la aparta de todo hasta el día del juicio en el que se la vuelve otra vez a llamar y se la vuelve a preguntar para que vuelva a rememorar todo lo que le ha pasado. Eso, en el mejor de los casos, tiene una voz en un primer momento y una voz en un segundo momento. Pero es que en muchos casos, date cuenta que las partes con el fiscal llegan a acuerdos, con lo cual las partes, los abogados aceptan una rebaja en la pena y se acaba el procedimiento. En esos casos sale el agente judicial y todos los que están fuera, testigos, incluida la víctima, dicen ya pueden irse. Y muchas veces las víctimas se preguntan, bueno, pero si yo no he tenido la oportunidad de hablar ni de explicarme. Se le trata como una persona completamente ajena a ello, ¿no? Entonces, con la mediación se ha demostrado que cuando la víctima es capaz de sentarse con el ofensor y que la víctima transmite al ofensor lo que ha sentido por ese delito, por esa falta, y el ofensor lo escucha de boca de la víctima, eso nos dice que de alguna forma la víctima se pone en el papel del ofensor, puede llegar a entenderlo, con lo cual se evita que esta persona tenga un miedo permanente a volver a ser atacada o al volver a ser, bueno, pues el tipo de delito del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque de alguna forma oyen palabras del ofensor que ella ha sido
una persona al azar, que no fue a por ella en concreto, ¿no? Y eso tranquiliza mucho a la víctima, a la vez que el que ella pueda expresar lo que sintió, la rabia, la frustración, el dolor, y que haya una persona que lo esté escuchando, y que haya una persona que es el ofensor el que lo hizo, que le pida disculpas, eso tranquiliza, eso tranquiliza. Y por otro lado, desde el punto de vista del ofensor, el escuchar a la víctima hace que no se produzca una reincidencia, que eso es lo más importante. Date cuenta que el sistema penal está precisamente establecido, o las penas privativas de libertad, para reinsertar a los delincuentes o ofensores y que vuelvan otra vez a la vida y que, es decir, paguen por lo que han hecho, pero que no vuelvan a delinquir. Bueno, pues eso está fallando. La reinserción está totalmente fallando. Y todos hemos oído que quien es carne de cárcel es carne de cárcel. ¿Por qué? Porque algo se estará haciendo mal, ¿no? Bueno, la mediación ayuda a poner fin a todo eso. De hecho, en países como Portugal, donde se ha apostado por la mediación penal, el número de población penitenciaria ha disminuido drásticamente. En Bélgica también. Bueno, en Bélgica se pasa un caso curioso, además, en este sentido, y es que alquila las cárceles a Francia. Porque claro, ha habido un descenso tan importante de los delincuentes que estaban cumpliendo sus penas, que ha sido estupendo. Y todo ha sido gracias a aplicar estos conceptos de la mediación, de la justicia restaurativa, etcétera. ¿Cuál es el estado de la mediación aquí en nuestro Principado de Asturias? Bueno, pues en Asturias se empezó a apostar, yo creo que ya en el año 97, promulgar o por hacer una ley de mediación familiar, ¿no? Esa ley de mediación familiar, desgraciadamente, no tiene desarrollo porque hace falta un reglamento. Hemos tenido la mala suerte de toparnos con la crisis y dos gobiernos han hecho un borrador de reglamento en el que hemos participado miembros de este colegio como expertos, Carmen Trelles o yo mismo como expertos de la redacción de ese reglamento, pero no ha llegado a salir. De todas las formas, el modelo que se ha seguido aquí de práctica de la mediación, o la que se va a poner en práctica en Asturias, es un poco el modelo catalán, es decir, que haya un servicio que controle a los mediadores, pero que sea una mediación privada. Sí que se va a establecer una especie de turno de oficio, pero para las personas que no tengan medios para que puedan acudir a la mediación, pero el resto va a tener que pagar a sus mediadores. En otras comunidades autónomas se ha apostado porque la mediación sea un servicio público. Por ejemplo, Madrid, Castilla-La Mancha, País Vasco, Extremadura. Y ahí está funcionando perfectamente. Claro, esas administraciones están entendiendo que la mediación es un sistema preventivo. Es decir, si apostamos, si damos dinero para la mediación, estaremos evitando otros gastos. Por ejemplo, estaremos evitando gastos que conlleva la alta conflictividad que conllevan los procedimientos de familia. Llevan conflictividad, lo que lleva aparejado un número sin fin de procedimientos y lo que lleva aparejado también un número sin fin de absentismo laboral y de bajas por depresión. Date cuenta que todo eso, traducido en dinero, es muchísimo dinero. Bueno, pues si nosotros conseguimos, mediante la mediación, prevenir todo eso, estaremos ahorrando al Estado una cantidad ingente de dinero, lo que no es baladí en estos momentos de crisis que necesitamos el dinero. ¿Qué es el derecho colaborativo, Juan? Bueno, el derecho colaborativo es una figura también de reciente creación que de alguna manera también nació en el ámbito del derecho de familia y emplea, por así decirlo, tácticas o técnicas de la mediación y de la negociación, aunque no es una mediación. El derecho colaborativo es el procedimiento mediante el cual los abogados se comprometen a llevar un caso, pero solamente negociando. Es decir, si yo soy un abogado colaborativo y tú eres un abogado colaborativo, tú tienes tu cliente y yo tengo mi cliente. Tú y yo nos reuniremos, trataremos de llegar a un acuerdo con la negociación y si no podemos, tenemos que firmar un documento diciendo que ni tú ni yo podemos llevar ese procedimiento de forma contenciosa. Entonces los clientes tienen la garantía
de que tú vas a trabajar por el acuerdo y yo voy a trabajar por el acuerdo, porque si no, no vamos a poder seguir con ese caso, no vamos a poder llevarlo a los tribunales. Tendrán que acudir a otros abogados. Tú fíjate la idea. La idea es muy buena. La idea es muy buena. ¿Por qué? Porque implica todas las fuerzas, implica a que el abogado ponga encima todas las fuerzas para lograr un acuerdo sin los tribunales, al margen de los tribunales. Pero bueno, ¿tiene que ver algo que ver con la mediación esto? No tiene que ver con la mediación. Digamos que es otro sistema para resolver los conflictos, como la mediación, al margen de lo que es el procedimiento judicial. Totalmente al margen del procedimiento judicial. Es decir, hay varios sistemas que propugnan que se pueden resolver conflictos sin acudir a la vía judicial, que eso sería lo ideal. Date cuenta que si te fijas en las estadísticas, cada vez somos menos población, pero sin embargo cada vez hay mayor número de conflictividad. En los últimos años, la mayor parte de las noticias que estamos escuchando, un gran número de las noticias que estamos escuchando por televisión se refieren a conflictos judiciales, ¿no? Antes, es verdad, y si nos remontamos mucho tiempo atrás en los tiempos, las partes eran capaces de resolver sus problemas sin acudir a un abogado. Ahora cualquier persona que tiene un problema, lo primero que voy a decir es vete a mi abogado o voy a mi abogado. Bueno, lógicamente hay casos, evidentemente, y situaciones donde no queda más remedio que acudir al abogado. La figura del abogado es una figura tremendamente importante, pero tremendamente importante como abogado que acuda al juzgado, como abogado que logre acuerdos para sus clientes sin acudir al juzgado, como abogado que se forme en mediación y que sea mediador. Es decir, que la figura del abogado sigue siendo importante, igual que sigue siendo tremendamente importante, y un Estado no puede estar sin ello, la figura del juez. Pero hay otras vías también. Este, en cualquier caso, es un país de mucho litigar, ¿no? Yo creo que sí. Es decir, no tenemos esa tradición de llegar a acuerdos, de aceptar la mediación. ¿Eso es algo que hay que empezar a meter en la cabeza a los españoles? ¿O no? Tenemos que cambiar, efectivamente, tenemos que cambiar de paradigma, tenemos que acostumbrarnos a intentar, lo que te decía, a volver a lo de atrás, a intentar solucionarlo por nosotros mismos o con ayuda de profesionales, los temas o los conflictos antes de acudir a la vía judicial. ¿Por qué? Porque realmente, la verdad, los jueces tienen mucho trabajo y luego ya sabes que los jueces al final son personas. Y los jueces no son, aunque son imparciales, no son neutrales. Es decir, yo soy imparcial con las dos partes, yo tengo que tratar a las dos partes por igual, pero yo tengo mis propias ideas y convicciones. Y esas ideas y convicciones son las que, de alguna forma, me van a decantar hacia una posición o hacia otra posición. Sin embargo, por ejemplo, en la mediación, el mediador es imparcial y neutral, es decir, que va a ayudar a las partes, pero sus ideas y convicciones no se van a poner encima de la mesa ni van a hacer que una parte, es decir, que o el mediador se decante por una parte más que por otra, porque si eso pasara, el mediador tendría que abandonar la mediación, porque habría perdido su neutralidad o su imparcialidad. ¿Existen de mano suspicacias el cliente al que tú le recomiendas una mediación? ¿De mano existen suspicacias? ¿Cómo liberas esa parte que tiene el cliente de, a ver, esto de la mediación, a ver... ¿Qué pasa? ¿Sabes la mayor suspicacia? La mayor suspicacia es siempre el dinero. Claro, en época de crisis como esta, evidentemente el hecho de que una persona tenga que pagar por un mediador, bueno, dejando a salvo que hay servicios de mediación gratuitos, pero gratuitos porque los profesionales de la abogacía, digamos que tipo ONG, dedican parte de su tiempo a poder atender a determinadas personas, en estos temas. Bueno, quitando al margen estos profesionales ONG que lo hacen gratuitamente, date cuenta que si una persona se plantea, le dice, acudes al mediador. Bueno, y si el mediador falla, ¿qué pasa? ¿Tengo que pagar al mediador y luego tengo que pagar otra vez al abogado? Es decir, que me meto en más gastos. Y eso date cuenta que, claro, para una persona que ande justa, y en estos momentos andamos justos mucha gente, pues es algo que, de alguna forma, te hace pensar acudir. Por eso decía
en un principio que si logramos pensar que la mediación puede ser un sistema preventivo, lo dotamos de dinero público, te aseguro que la gente acudiría a mediación en masa, como están acudiendo en Madrid o en el País Vasco o en Castilla-La Mancha, que hay un servicio de mediación público y vamos, y tienen una demanda increíble y donde se solucionan muchísimos conflictos sin acudir al juzgado. ¿Hay muchos mediadores en Asturias? Bueno, en Asturias ya no te sabría decir el número, pero date cuenta que llevamos formando mediación, pues yo creo que desde el 2007, ¿no? Asturias, además, tiene una peculiaridad, que es el primer curso de mediación que hubo fue un curso de la Universidad de Oviedo, pero al año siguiente se hizo un convenio de colaboración entre el Colegio de Abogados de Oviedo, que la diputada de mediación es Carmen Trelles. Bueno, pues gracias a su ímpetu en lograrlo, se estableció un convenio de colaboración entre la Universidad de Oviedo y el Colegio de Abogados de Oviedo. ¿Por qué? Porque la idea era que aunando fuerzas se podría dar una formación de mejor calidad, ¿eh? Entonces ya han salido, yo creo que 6 promociones de mediadores, porque el curso de la Universidad de Oviedo es bianual y, por cierto, este año tenemos curso de mediación y además estrenamos una nueva fórmula, que es un curso de especialista en mediación, que es modular, es decir, que los alumnos pueden elegir en qué parte se quieren formar. Se quieren formar en derecho de familia, se quieren formar en derecho civil y mercantil, si se quieren formar en derecho penal, pueden ir combinando las distintas opciones. Y luego, permíteme, el Colegio de Abogados, a su vez, al margen de la universidad, también ha organizado 3 cursos de mediación civil y mercantil. El último lo hemos terminado hace muy pocos meses. Y en este camino a la colaboración también tengo que decirte que en octubre se pondrá en marcha el primer curso de reciclaje para mediadores, en colaboración con el Colegio de Abogados de Gijón. Es decir, que el Colegio de Abogados de Gijón y de Oviedo colaborarán para hacer un curso conjunto que recicle a los abogados mediadores de Oviedo y de Gijón. Oye, hemos de explicarle las bondades de la mediación a los ciudadanos, evidentemente, a los clientes, pero ¿hemos de explicarle también las bondades de la mediación a los abogados o no? Bueno, yo creo que ¿Entró la mediación en la abogacía o está a punto de entrar? Bueno, yo creo que la mediación en la abogacía ya está calando. Afortunadamente ya está calando. Evidentemente fue una figura, como tú dijiste al principio, bueno, pues nueva, y lo primero que nos encontrábamos era que nosotros tenemos en nuestra profesión grandes abogados y grandes negociadores, y entonces esos grandes abogados y que eran grandes negociadores entendieron que esa negociación era mediación. Entonces costó decirles que eso no es mediación, que ese es un trabajo muy loable de negociación, pero que no es mediación. En el momento que lo entendieron, ya se dieron cuenta que son 2 cosas diferentes, y en ese momento ya se empieza a colaborar, ¿no? Yo creo que cada vez hay menos abogados que no saben o que no entienden lo que es el procedimiento de mediación, y que es algo distinto a como ellos estaban trabajando en sus despachos. Ojo, trabajando en beneficio del cliente para evitar conflictos, pero eso tampoco era mediación, ¿eh? Y en un principio también hubo gente que lo confundía con el arbitraje, ¿no? Sí, es completamente distinto, claro. No tiene nada que ver. Nada que ver, porque date cuenta que un árbitro funciona como un juez, es decir, dos partes designan al árbitro, le dan su problema y el árbitro estudia y al final toma una decisión. Pero la toma el árbitro, no la toman las 2 partes. Mientras que en mediación, quien tiene el control y el poder de las decisiones, y de ahí su secreto, son las partes, Carlos. Es como las tortas, pero ¿cuánto puede durar un proceso de mediación? Pues mira, vamos a ver, todo depende de qué estamos hablando. En una materia de derecho de familia, por ejemplo, suelen durar más. ¿Por qué? Porque realmente hay un componente emocional tan alto, que vamos a ver que si no controlas ese componente emocional, todo lo que digan las partes estará contaminado por ello. Entonces, digamos que, entre comillas, sus decisiones
pueden no ser las más ajustadas a sus intereses, simplemente porque no las ven. Entonces conviene hacer un mayor hincapié en controlar esas emociones para que no interfiera en la toma de decisiones, y eso te lleva más tiempo. Por eso se suelen poner sesiones semanales, porque se necesita hablar durante 1 hora, 3/4 de hora, 1 hora y 3/4 con las partes, que vayan a sus casas, que lo mastiquen, que reflexionen, que vuelvan a la semana siguiente y que de alguna forma tengan tiempo para madurar. Luego, sesiones de casos de civil y mercantil. Date cuenta que si estamos pensando en una mediación, bueno, pues entre 2 grandes compañías, claro, lo primero que te viene a la cabeza es el tiempo es dinero. Bueno, pues en ese tipo de mediaciones lo que se suele hacer es, viene una compañía A, por ejemplo, de Francia, que tiene un problema con una compañía de España, se alquilan 3 o 4 suites en un hotel, se contrata un mediador, se reúnen a las 8 o las 9 de la mañana y bueno, igual a las 3 de la mañana se van con acuerdo o sin acuerdo, pero ahí acabó la mediación. No cabe extenderlo más, porque sí, no cabe. Pero y por eso te digo que puede ser un día. Otras mediaciones, bueno, pues del tipo, bueno, pues herencias o arrendamientos, tal, ¿no? Bueno, pues normalmente suelen ser también más, suelen ser un poquito más largas que esas que te digo yo de macroempresas, pero más cortas que las de familia. Y luego también las mediaciones en el ámbito de la justicia restaurativa, en el ámbito de derecho penal, bueno, pues tampoco suelen ser muy largas, ¿no? De todas formas, la ley establece siempre unos plazos. ¿Por qué? Porque si pasado un tiempo ves que no se soluciona el asunto, es decir, es completamente inútil prolongar la pérdida de tiempo de las partes para que luego no se llegue a nada. Juan, un placer que hayas estado con nosotros aquí hablándonos de mediación. Muchísimas gracias y muy buenas noches. El placer ha sido mío, muchas gracias. Saludos. Hemos estado hoy con Juan Morcillo Jiménez, que es uno de los mediadores que tenemos en el Principado de Asturias, la mediación que está absolutamente en auge. Este, ya lo saben, es un programa que lleva por título La Venia y que patrocina el Colegio de Abogados de Oviedo. La próxima semana volvemos. Saludos y muy buenas noches.